Ok, bueno, les doy la bienvenida a esta clase, a la sexta clase del curso de análisis de procesos químicos, donde vamos a seguir trabajando lo que dejamos pendiente en la clase pasada, que era cómo ahora implementamos y resolvemos un sistema de ecuaciones lineal, algebraico lineal, en MATLAB. Ya, y la idea yo les había comentado que era, por supuesto, aplicarlo a ejemplos relevantes para nuestra disciplina. Y en este caso, este ejemplo relevante es una aproximación de algo que sucede en el proceso, o algo que se parece mucho a lo que sucede, perdón, en el proceso de extracción por solventes en la vía hidrometalúrgica para la obtención de cobre, ¿ya? Para la refinación del cobre, para la concentración, perdón. Y básicamente consiste en simular un sistema que se encuentra en equilibrio, donde un soluto de interés pasa de una fase acuosa a una fase orgánica. En este caso, este soluto de interés se llama anilina, ¿ya? Y la fase acuosa es agua, y la fase orgánica es un compuesto orgánico definido. Pero básicamente yo les comentaba que si pensamos en el cobre, la fase acuosa se llama PLS, que es la solución que viene desde la etapa de lixiviación, y la fase orgánica se llama una oxima, o sea, es una mezcla entre una parafina y una oxima, que puede ser una oxioxima, una oxioxima. Ese es el nombre genérico, y pueden ser una hidroxima o una cetoxima, una mezcla de ellas, ¿ya? Entonces, básicamente, yo les refiero, bueno, para hacerlo un poco más interesante, pensemos en eso. Y básicamente, lo mismo se va a aplicar, ya sea si es que el problema es este problema de la transferencia de la anilina de una fase a la otra, o del cobre de una fase a la otra, ¿ya? Entonces, solamente para hacer el recuento, ustedes tienen todo este documento en el aula, está disponible. Yo les comentaba que, puesto que el objetivo era obtener la evolución de la concentración del soluto de interés a medida que va avanzando en las etapas de equilibrio, y eso quiere decir a medida que se va, por ejemplo, descargando la fase acuosa o cargando la fase orgánica, ya que es similar, lo que había que hacer, como necesitábamos conocer información o describir cómo evolucionaba en las etapas la fracción, la concentración de este soluto. Ya yo les decía que la idea, aplicar el algoritmo de modelado sistemático, implicaba que íbamos a recurrir en primera instancia al balance de materia por componente, ¿ya? Y cuando hacíamos eso, balance de materia por componente, al componente soluto, ¿ya? Porque ese es el que nos interesa, porque se transfiere de una fase a otra en cada una de las etapas. Habíamos dicho que las etapas le íbamos a llamar etapa I y décima, la cual iría desde 1 hasta, vamos a decir, n, para hacerlo más general. Ahí podemos ver cómo va afectando este número n a la depuración del acuoso, ya, o a la descarga del acuoso. ¿Ya? Entonces yo les decía que cuando hacíamos el balance de materia por componentes a este soluto de interés, podíamos hacer algunos supuestos que eran muy aplicables, o sea, que tenían mucho sentido desde el punto de vista práctico, y era que las dos fases eran inmiscibles, o se pueden asumir inmiscibles, lo cual es de esperar, como les decía, porque la idea es que luego estas dos fases, una descargada y una cargada, se puedan separar, ya para meterlo, por ejemplo, a otra etapa de contacto de equilibrio. ¿Ya? Pueden revisar la última parte, de hecho, del video de la clase pasada, donde ahí yo les ponía un ejemplo de cómo se hacía en una instalación cuando esto se trata del proceso SX, proceso de extracción por solvente. ¿Ya? En síntesis de todo esto, llegábamos a un número de ecuaciones que eran n ecuaciones, una por cada de etapas, y llegábamos también a que este número de ecuaciones implicaba, aparecían, entonces habíamos dicho ecuaciones teníamos, lo voy a poner ahí abajo porque ahí mismo están, ya están más o menos definidas. Decíamos que teníamos entonces n ecuaciones, o 10, porque en este caso teníamos 10 etapas de equilibrio. Número de variables que teníamos eran 2n más 4, ya que como n es 10, quedaban 24, ¿no es cierto? ¿Por qué 2n? Porque las fracciones, cada una de ellas, en cada una de las fases, eran n incógnitas, o n variables que queríamos describir, y luego mediante el análisis de grados de libertad llegábamos a la conclusión de que las n ecuaciones nos permitían describir n incógnitas, por lo tanto faltaban por describir n más 4 variables, donde sabíamos que esas n correspondían a las composiciones en la fase que no han sido descritas todavía por estos balances de materia por componente. Una cosa que quiero que les quede claro, ¿ya? Yo en este caso, ¿ya? Y si no lo entienden, pregúntenmelo de nuevo porque esto se presta para confusiones, ¿ya?
Yo en este caso, de manera arbitraria, dije que estas n ecuaciones, ¿ya? Estas n ecuaciones iban a describir las fracciones de y y, o sea, las fracciones en la fase acuosa, ¿ya? Yo dije eso, ¿ya? Eso es de manera arbitraria y no significa que estas ecuaciones por sí mismas, solo ellas, están, se van a usar para exclusivamente obtener y, porque yo no puedo obtener y de acá sin antes haber planteado otras ecuaciones que cierren los grados de libertad, ¿ya? Lo que yo hago acá no es decir que estas ecuaciones quedan reservadas para y, simplemente digo que como planteé balances de materia por componentes que sirven para describir composiciones, y como esas composiciones aparecen en estas ecuaciones, esas ecuaciones podrían ayudarme a obtener el y siempre y cuando cierre los grados de libertad, ¿ya? Entonces no es que estas ecuaciones quedan reservadas para obtener y, solamente quieren decir que podrían ayudarme a despejar y siempre y cuando conozca el resto de las variables o plantee más ecuaciones, ¿ya? Sigo entonces. Entonces, básicamente llegábamos a la conclusión que teníamos n más 4 grados de libertad, y a eso, como estábamos en un sistema que tenía dos fases, y tomando en consideración de que las incógnitas que seguían faltando por describir eran estas n fracciones, fracciones másicas, en este caso libre de soluto, en la fase, en este caso, orgánica, entonces ya no podíamos usar balances de materia por componente porque ya había planteado el balance de materia por componente a la fase, al soluto, ¿ya? Y en este caso plantearlo al solvente no me sirve porque el solvente no traspasa una fase a la otra, por lo tanto es irrelevante ese balance. Nos daría que el F1 es constante y el F2 es constante. Entonces tenemos que plantear otras ecuaciones que me permitan relacionar las variables, entre comillas, conocidas con las que me faltan por describir, y en este caso sería, ¿no es cierto?, una relación de equilibrio, que en este caso vamos a asumir que el equilibrio tiene una forma lineal, con una constante de reparto que es constante y tiene que ser conocida. De lo contrario no podría resolverlo. ¿Ok? Porque eso depende del sistema físico. Ok, entonces básicamente con esta info agregábamos entonces n ecuaciones más y llegábamos entonces a la conclusión de que los grados de libertad tenían que ser 4, los cuales correspondían a las condiciones de entrada, los flujos de refinado, el flujo de refinado, claro, el flujo de extracto, y las composiciones a las entradas correspondientes, ¿ya? Y básicamente eso se puede entender como algo que yo podría modificar para evaluar cómo esa modificación afecta a la producción, a la operación, ¿cierto? Entonces son variables que van a ser variables de decisión o variables independientes, que implica que estas van a estar dentro de este conjunto de variables conocidas para realizar la simulación, y tenemos también que el parámetro en este caso, que acá aparece como variable, ¿ya? Y luego yo digo que es un dato, porque tiene que conocerse. Pero en estricto rigor no debiese ser una variable, porque se entiende que si este sistema está compuesto de anilina y agua y un orgánico definido, la constante de equilibrio queda definida por esos elementos, o sea, no es algo que va a variar, ¿ya? Entonces, conceptualmente, más bien sería un parámetro y no habría que considerarlo dentro del análisis de grados de libertad. Sin embargo, si llegan a considerarlo, recuerden que debe ser conocido. Por lo tanto, lo considero y luego resto, porque es una información que debiese conocer. En síntesis, al final tenemos que las variables de decisión son 4, las cuales corresponden a esas válvulas que yo les destaqué acá. Entonces, la idea es tomar estas ecuaciones, que en este caso habíamos llegado a la conclusión de que era un sistema de 2n por 2n, donde teníamos n balances y n ecuaciones de equilibrio, ahí están, n, y aquí están las otras n ecuaciones, y teníamos n incógnitas, las nx y las ny. Entonces, podemos resolver un sistema de 2n por 2n, o tomando en consideración de que la ecuación de equilibrio, que se la voy a marcar ahora con verde, es una ecuación que es de despeje inmediato, de hecho está despejada una de las incógnitas. Lo que se puede hacer también para disminuir el número de ecuaciones es reemplazarla en cada uno de las expresiones que aparece en las otras ecuaciones. Entonces, si hacemos eso, llegamos a un problema, aquí está el reemplazo ya hecho, de n por n, donde las n ecuaciones, pensemos ahora que esto es una especie de matriz, ¿ya? Es una matriz, de hecho,
La matriz es de n por n, donde las filas representan los balances de materia por componente a cada una de las etapas. Etapa 1, 2, hasta la balance de materia por componente a la etapa enésima. Y las columnas, ¿ya?, representan las variables que son incógnitas, es decir, el y1 hasta el yn, ¿cierto? Esa serían la matriz que yo quisiera llevarlo, ya que esto es un problema lineal, y por lo tanto puede haber una representación matricial. ¿Por qué sé yo que es una representación lineal o un problema que es lineal? Porque, fíjense que yo al definir la variable de decisión como el f2, f1, xin e yin, al definirlas como variables de decisión, estas variables tienen que ser conocidas. Las tengo que conocer. Eso, ¿qué va a implicar? Que esta relación f2 partido por f1 es un número, ¿ya?, para la simulación. Puedo yo cambiarlo, pero para eso tengo que volver a simular, ¿ya? Es una variable porque yo puedo modificarla, pero para resolver el sistema de ecuaciones, esas variables tienen que tener un valor fijo, ¿ya?, porque son variables que yo decido cuáles van a ser. Porque de lo contrario no puedo hacer la experimentación. Así como en el laboratorio no podría echar a andar el equipo a menos que yo abra la llave en un determinado valor. Es exactamente lo mismo acá. Como esto es un experimento computacional, se puede hacer esa diferencia, ¿ok? Entonces esto es una constante para efectos de la simulación, y eso igual es una constante. O sea, todo, por ejemplo, si lo marcamos en verde, todo eso es una constante. Al igual que esa, que es una constante, 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 y aquí tenemos, bueno, estas que son todas esas constantes porque son valores también. Entonces, si observan, ya pueden identificar que las incógnitas, que son las y, que las voy a destacar ahora con magenta, están multiplicadas, aparecen multiplicadas por constantes, aunque yo sé que esas constantes son variables, pero son variables de decisión, son conocidas para la simulación. Entonces, como tengo incógnitas multiplicadas solamente por constantes y las operaciones que hay son solamente sumas o restas, entonces yo sé que esto es un sistema que es lineal. Y al ser lineal, puede haber una representación matricial. Y la representación matricial tiene que considerar esos aspectos que yo les comento ahí, ¿vale? Entonces, se realiza la notación, la representación matricial, y luego vamos a pasar a entonces a implementarla en MATLAB. Y para eso, yo quisiera recordarles un poco, si es que no lo recuerdan, y si es que lo recuerdan, entonces igual les sirve como para poder quizás apoyarme y también comentar si es que ustedes consideran que hay algo más que haya que agregar a esta explicación, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un sistema matricial, ¿ya?, recuerden que la idea es que esto se tiene que expresar como una matriz de coeficientes constantes multiplicado por nuestras incógnitas, que yo le voy a poner un y grande, y eso tiene que ser igual a un vector de coeficientes de elementos constantes, ¿ya? Entonces, para plantear el problema matricial, y es súper importante, y le doy énfasis con el hecho de las matrices, porque MATLAB trabaja con matrices. La palabra mat, el prefijo mat de MATLAB es de matrices, ¿ya? Básicamente es bueno entonces sentirse bastante cómodo y cómoda con trabajar con este tipo de notación y no tenerle miedo, ya. De hecho, como les comentaba en la clase pasada, el análisis matricial es súper importante en el análisis de señales, ¿ya? Y en la era de la tecnología de la información es clave que nosotras y nosotros nos mantengamos así como bien atentos con eso, ¿ya? Entonces, en esta notación matricial recordamos entonces que las filas, ¿ya? ¿Cuáles son las filas? Las que van hacia el lado, ¿ya? ¿Cuáles son las columnas? Las que van hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Las columnas son las de los edificios, ¿ya? Entonces, como les decía, las filas representan las ecuaciones. Entonces vamos a tener el balance de materia por componente a la ecuación, a la etapa 1, que sería esa que ustedes están viendo ahí, arriba, ¿ok? Y las columnas representan, los espacios de las columnas representan las incógnitas que luego queremos despejar. O sea, la primera columna va a ser y1, y eso implica entonces que la primera fila del vector y incógnita va a ser y1. La segunda va a ser y2, y entonces eso implica que lo que vaya a estar debajo de esa columna tiene que ser y2, ya, debajo de la columna que le acabo de marcar ahí. Y así sucesivamente hasta el yn, que sería la última, yn, que está ahí. Entonces, ¿cómo planteamos el balance? Recuerden, lo que está en la matriz, ya, lo que está en la matriz son estos elementos de los coeficientes constantes,
¿vale? Y entonces podríamos, por ejemplo, ya para hacerlo un poco más, para no tener que escribir tanto, básicamente podríamos definir unas variables auxiliares, ¿ya? Y esas variables auxiliares serían aquellas que nos permitirían como hacer las cosas más compactas, y vamos a decir, por ejemplo, de que alfa se va a definir como todo este término que está ahí con negativo, o sea, va a ser menos 1 más F2 partido por F1 multiplicado por K, ¿ya? O sea, esa ecuación que ustedes están marcando, que están viendo para la primera etapa, sería y1 por alfa más y2, y voy a ocupar otra letra, de hecho lo más lógico sería ocupar beta, pero para seguir la misma nomenclatura de lo que aparece un poco más adelante, voy a poner gamma, ¿ya? Y en ese caso gamma se va a definir como el F2 partido por F1 por la constante. Son constantes, son valores fijos. Entonces, si hacemos esa definición, entonces, para la primera ecuación, tendríamos que y1 está multiplicado por alfa, que y2 está multiplicado por gamma, y que si observan, no aparece desde y3 hasta yn. Por lo tanto, de ahí en adelante solo son ceros. ¿Ya? Y lo que está al otro lado de la igualdad, aquello que no está multiplicado por las incógnitas, es menos y. ¿Ya? Si ahora pensamos en y igual 2, o sea, el balance de materia ahora, balance de materia por componente, pero ahora a la siguiente etapa, vamos a observar que en y2, perdón, va a aparecer y1, que va a estar multiplicado por un 1, ¿ok? Por lo tanto aquí va a aparecer un 1. Luego aparece y, que sería y2, que está multiplicado por alfa, por lo tanto sería alfa acá. Y luego aparece y3, o sea, lo que está al lado del alfa, que y3 está multiplicado por gamma. Y de ahí en adelante, solo ceros, porque no aparecen otras variables. Y yo creo que ya como podemos hacer una especie como de inducción, por ejemplo, y para la etapa 4, para la etapa 3, perdón, tendría un 0 acá. ¿Por qué va a aparecer un 0? Porque en el I3 no va a aparecer I1, va a aparecer I2, I3 e I4. ¿Y cómo va a aparecer? Con un 1, con un alfa y con un gamma. Y después aparece un 0 y solo ceros hacia allá. Y así, ahora sí que podemos hacer con una especie de inducción y llegar al balance de materias por componente a la etapa n. Perdón, ¿y qué es lo que hay al otro lado de la igualdad de las etapas intermedias, desde la 2 hasta la n-1, solo ceros? Entonces tenemos puros ceros hasta la última etapa, hasta el último balance, que está justo debajo de esta línea que quedó ahí, cortando el cuello Y. Ahí. Solo ceros. Y entonces, en el último, está el Y3, y ahí está. Y en la última etapa observamos que aparecería como variables en las ecuaciones, vamos a poner acá yn, y acá va a estar yn menos 1, ya lo que está ahí abajo. Y entonces observaríamos que en la última etapa va a aparecer yn, que va a estar multiplicado también por alfa, o sea, observamos que el alfa aparece en la diagonal entonces de esa matriz, y está y9 que está multiplicado por un 1. ¿Ok? Entonces ahí básicamente tendríamos nuestra matriz, y que al otro lado de la igualdad vamos a tener este término que está ahí, que sería entonces lo que aparecería en esa casilla, sería menos F2 partido por F1 por XY. ¿Ya? Y ahí entonces tendríamos nuestro sistema a ser implementado. ¿Ya? Si quieren, si no tomaron apuntes acá, y de hecho no es necesario, sino más bien entender, pueden observar que acá se encuentra la expresión como más ordenada, ¿ya? Donde básicamente pueden ver que si nosotros acá le ponemos un n, entonces este problema es para n el valor que nosotros queramos, tomando en cuenta que el n nos va a definir cuántas columnas hay y cuántas filas hay y cuántas incógnitas hay, ¿ya? Pero básicamente es lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a compartir ahora mi pantalla, pero ahora les voy a compartir el MATLAB, ¿ya? Y vamos a anotar, bueno, yo les voy a ir anotando algunas cosas que yo voy a dejar marcadas en mi dispositivo, de tal manera de hacerlo un poco más dinámico, ¿ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a compartirles, como les comentaba, mi fichero de MATLAB. Si me esperan un momento. Les voy a compartir ahora mi fichero de MATLAB y vamos a
conversar un poco acerca de esto y vamos a ir trabajando de inmediato. Entonces, ok. Entonces ahora lo que ustedes debiesen estar viendo, aparte quizás del chat de grupo de Zoom, lo que debiesen estar viendo ahora es una pantalla donde está el prompt de MATLAB, donde básicamente ustedes tienen, bueno, esto es un archivo que yo tenía para la siguiente clase de este curso, ¿ya? Entonces, básicamente, ustedes cuando se enfrentan a un programa como este, bueno, hay una guía y entiendo que han tenido un par de ayudantías ya respecto a esto, pero nunca es malo recordar que cuando ustedes abran MATLAB, la idea es fijarse el directorio activo donde van a trabajar, ya que ese directorio activo yo les recomiendo que tenga una carpeta por cada ejemplo o ejercicio que quieran resolver, porque MATLAB puede usar funciones que están como dentro del núcleo del programa, no sé, sumas, rectas, multiplicaciones, exponenciales. Esas son funciones, son archivos que tienen el código de cómo se implementa esa función, ¿ya? Y esas están en una carpeta que es como una carpeta común, que siempre están disponibles esas funciones. Pero las funciones que ustedes hacen, ya de manera, para resolver un problema en particular, por ejemplo, esas funciones solamente están disponibles para usarlas siempre y cuando estén dentro de la carpeta activa. Si ustedes salen de la carpeta activa, esa función no va a estar disponible y no la va a reconocer MATLAB, me va a dar un error. Entonces, por eso, recuerden eso, ¿ya? Entonces, si tienen una carpeta activa y ya están en la carpeta, por ejemplo, en este caso PQ, yo tengo una carpeta para este tipo de oportunidades donde estamos haciendo trabajos en clase, en este caso es la clase del sistema lineal para este semestre. Entonces, en esta carpeta, que es el current folder que está acá, voy a crear primero un script, voy a crear un archivo, ¿ya? Y este archivo va a ser el ejemplo. En este caso vamos a usar solo un archivo porque no necesitamos más para este tipo de programa, ¿ya? Vamos a poner ejemplo 1. ¿Qué cosas tengan en consideración? El nombre del archivo no puede tener espacios, no puede tener puntos. Si quieren separar palabras, tiene que ser con el underscore, con la rayita de abajo. Si no lo hacen así, les va a dar un error, ¿ya? Entonces, no pongan espacios y si quieren usar este separador de palabras, recuerden que tiene que ser con la flechita, con la rayita de abajo. ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta? Que los archivos no pueden partir con un número, tienen que partir con una letra, con un carácter que es una letra. ¿Ok? Si ponen un número, también les va a aparecer un error. ¿Ok? Entonces, dicho eso, una vez que creamos el script, que sería el archivo de MATLAB, que tiene una extensión .m, le damos doble clic, y entonces lo que van a ver ustedes ahora es que va a aparecer acá. ¿Ya? Aquí es un asunto de gusto, ¿ya? Pero yo prefiero sacar esto de acá. ¿Por qué? Porque generalmente ocupo mucho más, necesito ver mucho más líneas de código que la que me está entregando este editor. Entonces, ¿qué se hace? Básicamente, ustedes pueden poner con la flechita al lado y pueden poner undock. Cuando ponen undock, esto pasa a ser una carpeta, una ventana distinta. Y, bueno, como les digo, yo prefiero trabajar así. Si les gusta trabajar con la opción pestaña, me es indiferente, ¿ya? Como a ustedes les parezca más adecuado. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a trabajar implementando el sistema y yo les recomiendo que sigan un procedimiento sistemático de comentar lo que están haciendo, ¿ya? De que sepan de qué se trata este archivo. ¿Cómo se hace? Con un porcentaje y simplemente puede ser tan sencillo como decir de qué se trata lo que aparece en este archivo, cuándo se hizo y quién lo hizo. ¿Ya? De esa forma les puede servir a ustedes para que más adelante, si toman este archivo que no lo vieron hace tiempo, o si otra persona sigue con su trabajo, o si ustedes tienen que compartir su trabajo para que otras personas participen de él, sea más fácil, ¿ya? Lo mismo cuando hacen definiciones, la idea es comentar todas esas definiciones para que la persona que venga a continuación, o ustedes mismos o mismas, después de un determinado tiempo, sepan de qué se trata este fichero, ¿ok? Entonces, en este caso, el fichero corresponde a la resolución de un problema lineal, que es un ejemplo de clase de simulación, es la clase, el tópico número 3 del curso ICQ 373, y esto lo resolvemos el día de hoy, es decir, hoy día estamos a 24/09 de 2020, y finalmente puede ser quién lo hizo, por ejemplo, en este caso, como decir quién lo hizo, en este caso mi nombre,
o un correo de tal manera de que me puedan ubicar si es que quieren hacerme alguna pregunta relacionada con esto. Ya la idea acá es, por supuesto, si ustedes están trabajando luego en una industria, y ya sea con MATLAB o Python, que es súper parecido a esto, la idea es que ustedes sean capaces de ser contactables de tal manera de que este desarrollo siga creciendo, por ejemplo, a partir de desarrollos iniciales, ¿ya? Y que ustedes también, si toman un desarrollo inicial y lo quieren seguir mejorando, sepan cómo llegar a la persona que lo hizo, ¿ya? Esto es súper importante porque evidencia, hay como una especie de trazabilidad de la información y de la responsabilidad de quien hace las cosas, ya que es súper relevante al momento de trabajar con este tipo de chicos, ¿ya? Entonces, dicha esta parte, hacemos el comentario tan extenso como ustedes quieran, pero tiene que tener una información básica, como les comento. Lo que vamos a hacer a continuación, luego de los comentarios, es comenzar a implementar el método, ¿ya? Y para eso, yo siempre les comento que intento dividir el archivo en tres partes. La primera es la que tiene que ver con declaración, de las declaraciones. ¿Cuáles son las declaraciones? Son aquellas cosas que se van a mantener constantes para la simulación. Son datos, son conocidos, ¿ya? Y las declaraciones pueden ser, por ejemplo, variables de decisión, y también pueden ser parámetros. ¿Por qué aparecen al principio? Porque no puedo resolver nada si es que no declaro primero los valores de las cosas que tienen que ser conocidas para que los grados de libertad sean cero, ¿ya? ¿Y por qué el orden de primero las variables de decisión y luego parámetros? Porque si es que yo reviso este código y quiero cambiar las variables de decisión, están al principio, por lo tanto es fácil identificar dónde están y hacer este análisis de sensibilidad que les comentaba, ¿ya? Entonces, luego de hacer esta definición, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, podríamos hacer el procesamiento de la información. ¿Qué es el procesamiento de la información? No es otra cosa, por ejemplo, en la simulación, de eso. Aquí es donde iría la simulación. Aquellos procedimientos, tantos como sean necesarios, de tal forma de transformar las declaraciones en las soluciones a mis problemas, ¿ya? Y una vez que tengo la solución a mis problemas, luego vendría el post-procesamiento, que es básicamente la presentación o el análisis de los resultados. Esa sería la última etapa. Y en la presentación o análisis de los resultados, generalmente nosotras y nosotros vamos a ver que eso se puede traducir en gráficas, pero también pueden ser otro tipo de formatos, por ejemplo, guardar unas variables para luego transformarlo en una tabla, también puede ser, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos esas tres etapas: la declaración, luego el procesamiento y luego el postprocesamiento o presentación de resultados, ¿ya? De acuerdo a la definición del problema, ya que está en su PPT, pero básicamente yo lo tengo acá enfrente mío, F1 va a ser una de las primeras variables de decisión que corresponde en este caso a 100. ¿Qué es lo que es F1? F1 corresponde al flujo, en este caso de acuoso, y en qué unidades están. En este caso en kilogramos partido por hora. Eso es súper relevante por lo mismo que lo comentaba antes de la trazabilidad, ¿ya? De la comprensión relacionada con los comentarios. F2 ya sería la otra variable que vamos a definir, que sería en este caso 10, y el F2 corresponde al flujo de orgánico. Y aquí es aquello que se va a cargar. Y también se encuentra en kilogramos por hora. ¿Por qué es relevante poner las unidades? Porque si tenemos una inconsistencia de unidades, acá nos vamos a dar cuenta de inmediato. Estos son tips que les pueden servir a ustedes para luego apoyarse al momento de programar, ¿ya? Otra cosa más que necesitamos son las fracciones libres de soluto de las entradas correspondientes. En este caso tenemos xin, que correspondería a la composición de anilina en el orgánico al ingreso, y en este caso es 0, de acuerdo a la definición del problema, es decir, es un orgánico que viene completamente descargado. Y esto es composición de anilina en el orgánico, y esto sería fracción másica en base libre de soluto. Fracción másica en base libre de soluto. Eso quiere decir kilogramos de anilina por kilogramos de orgánico, ¿ya? Si recuerdan por qué era eso, era porque básicamente al hacer esa definición, lo que hacíamos era transformar este problema en lineal porque no había una transferencia del solvente, ¿ya?
Y tenemos entonces el yin, que sería la otra variable, que no es 0, sino que sería en este caso 0.05. 0.05, recuerden que las comas en MATLAB están reservadas para diferenciar distintas columnas en un determinado vector. Entonces 0.05 sería el valor del decimal. Y esta sería la composición de anilina en el acuoso, ¿ya? Y sería la fracción básica en base libre de soluto, pero en este caso es kilos de anilina por kilos de acuoso. Con eso entonces terminamos las variables de decisión. ¿Ya? Entonces, si quiero hacer cualquier cambio más adelante para ver cómo afectan mis decisiones, me fijo en esta primera parte del código. ¿Ya? Está como muy a la mano. A continuación tenemos los parámetros, que en este caso solamente es 1 y corresponde a la constante de equilibrio, que para este caso en particular es 4. Entonces esta es constante de equilibrio del proceso, de la relación entre acuoso y orgánico, la cual se expresa como X es igual a K por Y. ¿Ya? Y esto es adimensional. Esto es una especie de equilibrio tipo Henry. ¿Ya? Y ahora tenemos que hacer el procesamiento de la información. ¿Ya? Entonces, aparte yo voy a agregar una variable de decisión más, que va a ser una variable discreta, que va a ser el número de etapas. ¿Ya? ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque si es que estuviésemos diseñando este equipo, podemos hacer un análisis de escenarios, ver qué pasa con distintas etapas. ¿Ok? Entonces puede ser número de etapas de equilibrio. ¿Ok? Entonces ahí tenemos listo las declaraciones. A continuación vamos a procesar la información y eso quiere decir que al final de todas estas líneas lo que vamos a obtener es el resultado de la fracción en el orgánico, en el acuoso, perdón, en el Y. Y para eso antes, por supuesto, recuerden siempre grabar. Si no graban, las cosas se pierden. ¿Ya? Y entonces vamos a simular. Y para simular, lo que tenemos que hacer es construir las matrices y vectores necesarias que luego me van a permitir aplicar un procedimiento de simulación. ¿Ya? En este caso tenemos dos elementos que tenemos que construir. Primero vamos a construir la matriz A, que va a ser una matriz de n por n. ¿Ya? Cuando trabajamos con vectores o matrices que van a ser llenados con determinados valores, es recomendable definirlo primero como un elemento que ya tiene un tamaño fijo. En este caso, es una matriz de n filas y n columnas. ¿Ya? Entonces, si es que ese es el caso, podemos definir en una primera instancia que A es una matriz que solo tiene ceros y que tiene n filas y n columnas. ¿Ya? Esa función ceros que está ahí crea una matriz que tiene dimensiones n,n, n filas, n columnas, y que está poblada solamente de ceros. Entonces es una matriz de coeficientes constantes a ser llenada con elementos distintos de cero. ¿Ya? No tienen por qué ser ceros todos, sabemos que hay varios que van a ser ceros, entonces tenemos que cambiar aquellos elementos que van a ser distintos de cero. Y tenemos que también definir el vector de elementos que están al otro lado de la igualdad, y que en este caso también sería un vector de ceros, pero en este caso es un vector de ceros que tiene número de filas igual al número de ecuaciones, y número de columnas igual a 1, porque es un vector, no es una matriz, es un vector columna. Entonces, en este caso, la instrucción que tenemos que decirle es ceros, y tenemos que decir número de filas y número de columnas, siempre en ese orden, porque así es como definimos así es como definimos los tamaños de las matrices y vectores. Fila-columna, fútbol club, una forma de acordarse una regla mnemotécnica. Fila-columna, fútbol club, y recordar que las columnas son las de los edificios. Entonces ahí eso nos ayuda más o menos a cachar, a no preguntarnos siempre cuáles son las filas, cuáles son las columnas. En este caso entonces B va a ser un vector largo, vector columna, que tiene n filas y una columna. Esto no es una matriz, sino que es un vector, copié y pegué, vector de elementos constantes a ser llenado con elementos distintos de cero, también, a ser llenado un vector. ¿Ya? Y ahora lo que tendríamos que hacer es rellenarlo. ¿Ya? Y para rellenarlo, como a ustedes les parezca más sencillo. ¿Ya? Yo lo que hago generalmente es ordenarme rellenando lo general y luego enfocarme en lo particular. Pero si ustedes quieren hacerlo, por ejemplo, primero la etapa 1, luego las etapas intermedias,
y luego la etapa final, está súper bien también. Lo importante es ser ordenado, eso es todo. ¿Ya? ¿Qué significa de lo general a lo particular? Primero, rellenar la parte de las matrices y los vectores que tienen una forma que es recursiva. ¿Ya? ¿Cuál es la forma que es recursiva? Lo que está entre la etapa 2 y la etapa n-1, porque esa es una diagonal con alfas, una diagonal inferior con unos y una diagonal superior con gamas. Entonces vamos a definir el escalar alfa, que va a ser el que vamos a utilizar, que está en las PPTs, pero yo se lo voy a escribir acá directamente. Alfa lo habíamos definido como menos 1 más F2 por K dividido F1. ¿Ya? Eso sería entonces este es el escalar que se va a mantener constante. ¿Ya? Este es el escalar que va a estar en la diagonal. ¿Ya? Y vamos a definir el otro, el gamma, que correspondería al que está en la diagonal superior, y que en este caso sería igual a F2 por K dividido F1, que es un escalar que iría no en la diagonal, pero no en la diagonal principal, sino que en la diagonal superior. ¿Cierto? Y en la diagonal inferior hay un 1, así que no es necesario predefinirlo con anterioridad. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar los ceros de la matriz A fila a fila. ¿Ya? Entonces vamos a recorrer ahora las filas de la matriz A y vamos a ir cambiando los elementos que son distintos de 0. O sea, lo que está en la diagonal inferior, en la diagonal principal y en la diagonal superior. Como esto es algo que es recursivo, vamos a decir que lo vamos a hacer para cada fila. Vamos a usar entonces un for. El for es un bucle que parte en un valor y termina en otro fijo y utiliza un contador para ir avanzando con este valor que va cambiando en cada bucle for. En este caso puedo definirlo con una escalar i, por ejemplo, ¿ya? Que va a ser el contador, que va a ir desde 2 hasta n-1. O sea, va a ir desde la etapa 2 hasta la etapa n-1, entendiendo que cada etapa es una ecuación en una fila de la matriz A. Y entonces vamos a decir que para cada etapa i, que vaya desde 2 hasta n1, que corresponde a cada fila de la matriz A, voy a decir el elemento. Primero voy a partir por la diagonal inferior. La diagonal inferior de la fila i sería AI, porque sería fila columna, sería la fila I, coma, la columna I-1. ¿Ya? Ahí estaría. Esta forma de representar esta instrucción está diciendo el elemento fila I, columna I-1, o sea, lo que está a la izquierda de la diagonal principal, va a ser igual a 1. ¿Ya? Luego voy a decir que lo que está en la diagonal principal va a ser igual a alfa, que ya lo definí ahí arriba. Y finalmente lo que está en la diagonal superior, o sea, lo que está en la misma fila, pero ahora en la columna siguiente a la diagonal principal, va a ser igual a gamma. Entonces con eso tenemos de inmediato toda, poblamos completamente la matriz A, con los elementos que son distintos de 0, con la excepción de lo que pasa en la primera fila y en la última. ¿Ya? ¿Por qué lo hago así? Porque esto es general, ¿ya? Y si observan, el B siempre va a ser 0, porque habíamos dicho que en las etapas intermedias los elementos de B eran 0, entonces no lo cambié. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero ahora para i igual 1, o sea, para la etapa 1, y para la etapa 1 yo sabía que tengo A y coma i, que es igual a alfa, ¿ya? A de i, i más 1, o sea, la diagonal superior, ya que sería igual a gamma, y lo que pasa en el vector b, ya que el vector b, el primer elemento del vector b no era 0, sino que era menos y i. O sea, lo que pasa en b i, 1 es igual a y i. ¿Ok? Es y i, que está ahí. Como ya lo definí, ahora se va a reemplazar ahí. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero para la etapa n. ¿Ya? Para la etapa n. Y entonces voy a decir algo súper similar, pero ahora lo que tengo que hacer es llenar la diagonal
inferior, o sea, i, i menos 1, que va a ser igual a un 1, la diagonal principal, que va a ser igual a alfa, y no tenemos diagonal superior porque estamos en la última etapa, ¿ya? Y necesitamos entonces agregar el elemento i,1, que correspondería al elemento de b, que sería el que está más abajo, que de acuerdo a lo que habíamos visto, correspondía a menos f2 por k, no, perdón, menos f2 por xin dividido f1. ¿Ya? Noten que la nomenclatura es la misma, por lo tanto no hay problema. Recuerden que en MATLAB las mayúsculas y minúsculas son importantes. ¿Ya? Nuevamente pueden guardar, y antes de... Porque lo que viene a continuación, perdón, lo que viene a continuación es ahora despejar, simular, porque ya tengo todos los elementos para simular. Fíjense que ya definí las variables de decisión, los parámetros, y armé la forma de la ecuación. Entonces lo que hay que hacer ahora es aplicar la inversa para poder resolver el problema. Pero antes de hacer eso, yo les recomiendo que hagan una revisión de que lo que están haciendo coincide con lo que ustedes quieren que haga. Básicamente que lo que ustedes tienen escrito es lo mismo que está haciendo lo que ustedes quieren que haga. Entonces, para asegurarnos de que eso es así, hay dos comandos que es importante agregarlos al principio de cualquier archivo, no de cualquier función. Las funciones no son necesarias hacer esto. ¿Ya? El primero es borrar todo lo que hay. ¿Ya? Borrar, por ejemplo, las variables que existen en el workspace, ¿ya? Porque podrían existir variables que tienen el mismo nombre de lo que está acá y que a mí justo se me olvidó definir una variable con ese nombre y la usé y me puede generar un problema. Entonces lo mejor es borrar todo lo que hay en el workspace. Y eso se hace con ese comando, clear all, que es básicamente borrar todo. ¿Ya? Y a continuación pueden poner, y el otro comando que les recomiendo es CLC. ¿Qué es CLC? Lo que hace el comando CLC es limpiar la pantalla. ¿Ya? Porque si es cuando nos podemos equivocar muchas veces, y si no ponemos este comando CLC, todos los errores que he hecho y que me han salido y que voy solucionando aparecen en la línea de comando de la pantalla principal de MATLAB. Entonces, para evitar eso, para ir viendo que efectivamente voy avanzando en la solución de los errores, es bueno borrar la pantalla. ¿Ya? Entonces, una vez que definimos esos elementos, entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a utilizar una herramienta que se llama debug, ¿ya? Un modo debug, donde básicamente yo defino un punto en el cual quiero que MATLAB espere una instrucción antes de seguir avanzando. Porque si yo, ahora por ejemplo, yo le doy run a esta función, el código va a avanzar de arriba a abajo, va a avanzar de la primera línea de código hasta la línea 40, y no va a parar. Entonces no voy a tener la capacidad de identificar si es que hay un error, va a ser como muy rápido. Entonces, como estamos probando si es que esto funciona o no, yo les recomiendo que pongan un semáforo, ¿ya? Que haga que esto sea más lento en un principio, ¿ya? Para ir identificando paso a paso lo que está haciendo y manteniendo el control, fundamentalmente, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a darle run, y una cosa importante, el semáforo, para habilitarlo, lo que tienen que hacer es un clic al lado de la línea de código que quieren que se detenga. Justo antes se va a detener. Pero no pueden generar breakpoints o puntos de semáforo en donde están los comandos. Solamente es donde están los comentarios. Solamente se puede parar el código donde se ejecuta una acción, no donde hay comentarios. ¿Ya? Por eso no aparecen las líneas en donde están los comentarios. Las líneas que están acá, si ustedes las apretan, aparecen los semáforos y van desapareciendo. Entonces le dan run, y fíjense que lo que acaba de hacer hasta ahora es simplemente aplicó la función clear all y la función CLC. ¿Qué espero yo que haga con estos elementos? Que borre todo lo que estaba en el workspace, ya no está, está completamente vacío el workspace. Si no se acuerdan lo que son un workspace, le pido porfa que revisen la guía de MATLAB de introductoria. Workspace es el lugar donde están todas las variables definidas. Y también la pantalla está limpia, porque se ejecutó el comando CLC. Entonces, como se ejecutó ese comando, ahora está esperando la siguiente instrucción, que es ejecutar el código en la línea 8, que es una definición, F1 igual 100. Entonces, si yo quiero avanzar a la siguiente línea, le pongo step. ¿Ya?
Y de acuerdo a lo que yo esperaría que MATLAB hiciera, es que cuando ejecutó la línea 8, se definió la función f1 que es igual a 100. Eso implicaría que en el workspace hay una variable que se llama f1 con un valor 100. Entonces ustedes se van al workspace y observarán eso, que está el f1 que es igual a 100. Cosas importantes a tener en cuenta. Los workspace son exclusivos para cada archivo. Si yo salto de un archivo a otro, los workspace no se heredan. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si yo uso una función que está en otro archivo, entonces mientras esté ejecutando la función en el otro archivo, todo este workspace va a desaparecer. ¿Ya? Eso se llaman variables locales. Y es súper importante para poder, de hecho, una de las grandes potencialidades que tiene MATLAB es ese. ¿Ya? Porque puedo llamar funciones dentro de la misma función, lo cual es algo que sirve muchísimo. Entonces, la primera línea de código hizo lo que quería que yo sabía que iba a hacer, y bueno, tomando en cuenta que estas definiciones son las mismas, voy a avanzar un poco más rápido. Entonces, si quieren avanzar, pueden poner step. Por ejemplo, ahí lo que hice, van a aparecer 5 variables en el workspace. Acá están las 5, con los valores que corresponden. ¿Ok? Y está esperando la instrucción para ejecutar esta línea. Esa flecha verde significa que está en el modo debug. ¿Cómo saben ustedes que está en el modo debug? Porque en la pantalla principal aparece una información que te dice que está pausado en el debugger, ¿ya? Y aparece SK con 2 flechitas que dice que está esperando una instrucción tuya. ¿Ok? Entonces yo voy para allá y le digo que ahora siga avanzando. Si ustedes quieren avanzar varias instrucciones a la vez hasta llegar a una nueva instrucción, lo único que tienen que hacer es definir otro punto de quiebre, por ejemplo, antes de que comience el for, y darle continue. Cuando le ponen continue, va a partir desde ese breakpoint y va a terminar justo antes del siguiente breakpoint. En este caso, justo antes de poblar la matriz A. Entonces, ¿qué pasó acá? Fíjense que se definió una matriz A que tiene 10 por 10, un vector B que tiene 10 por 1, un escalar alfa que es un escalar y que tiene el valor que corresponde ahí de acuerdo a la definición que nosotros le dimos, y el escalar gamma que es algo similar. Entonces, con eso, entonces decimos, ok, el escalar está bien definido, la matriz está bien definida, y yo esperaría ahora que se empezara a poblar la matriz. Entonces puedo ir siguiendo paso a paso lo que está sucediendo. Entonces, cuando termino el primer for, estoy en el end, veo ahora que la matriz A aparecen con elementos distintos de 0, diagonal inferior, diagonal principal y superior de la etapa 2. ¿Ya? Y eso mismo lo puedo replicar entonces para cada uno de los elementos. Voy a ponerle ahora un breakpoint hacia ahí, y entonces ya salí del for, y fíjense que ahora la matriz tiene la forma interior de las etapas interiores, no de la 1 ni de la 10 que yo quería. Diagonal inferior tiene unos, diagonal principal tiene alfas y diagonal superior tiene gamas. ¿Ya? Y finalmente, ahora falta poblar la etapa 1, eso quiere decir la fila de más arriba. ¿Ya? Entonces ahí, fíjense que ahora aparecen también, está poblada la fila de arriba, y falta ahora poblar la fila de abajo, que sería algo similar. Y observan ahora que la matriz A está lista para ser simulada, porque tiene la forma que necesitamos que tenga de acuerdo al modelo que definimos. ¿Ya? Cosas a tener en cuenta: si el modelo es malo, esto va a estar malo. Entonces, MATLAB no hace milagros con los modelos, simula lo que nosotros le decimos que simule. Entonces, ojo en la primera etapa de escribir bien el modelo, de tal forma que después no sea que el problema esté más en la implementación en MATLAB, más que el modelo esté malo. ¿Ya? Y el B, por ejemplo, es un elemento que tiene solo ceros, excepto arriba y abajo, que también sería distinto de cero, pero como el xin es cero, ese escalar también es cero. O sea, también está bien. Entonces, le doy continuo y ahora va a salir del modo debug, porque ya no hay más sentencias que ejecutar, y no tengo errores, fíjense, y tengo todas estas variables que son las requeridas para poder resolver el problema. ¿Okay? Entonces, como ya está todo listo, ahora entonces vamos a hacer la simulación, que es equivalente a despejar X, y para eso hay muchas funciones que sirven en MATLAB para invertir matrices, ¿ya? Ustedes pueden revisar en el help de MATLAB, que es
un signo de interrogación que ustedes ven ahí arriba, ahí se ve más grande, que es el que les puede ayudar bastante a cuando tienen dudas de cuáles son las funciones que hay que usar o la sintaxis. Yo se lo recomiendo muchísimo por experiencia propia, que yo tengo una memoria súper mala. Pero más o menos me acuerdo. Entonces vamos a despejar la incógnita, en este caso la incógnita era Y mayúscula, que habíamos dicho, y vamos a decir que Y mayúscula corresponde a invertido multiplicado por B. Ese comando que está ahí es equivalente a escribir esto. A la menos 1, multiplicado por B. ¿Ya? Se puede usar este comando, se puede usar también otros. Se puede usar también la inversa de A multiplicado por B. Todos esos comandos son válidos. Pero MATLAB te recomienda utilizar esa sintaxis, porque esa sintaxis es la más eficiente dentro de los algoritmos que tiene para invertir matrices. Utiliza un método de inversión de matrices que se llama descomposición LU, que transforma una matriz densa en la multiplicación de 3 matrices, una diagonal inferior, una diagonal y una diagonal superior. Ya como lo que les explicaba la clase pasada. Ya se llama descomposición LU. Y hay varias descomposiciones más que están implementadas en MATLAB y que las pueden buscar si es que les interesa. Entonces, simulamos y despejamos Y, y entonces Y ahora es un vector que tiene las composiciones de cada uno de los elementos. Puesto que resolvimos un sistema de n por n, en esta resolución no está el vector de fracciones, pero no en este caso el acuoso, sino que en el orgánico, porque yo reemplacé y no aparecen esas variables. Entonces, acá solamente voy a obtener Y. Si quiero obtener X, una vez que simulé, puedo postprocesar Y y decir, por ejemplo, que el vector X mayúscula lo defino como un escalar multiplicado por ese vector Y. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a multiplicar cada elemento del vector solución por el mismo escalar, por K. Y entonces voy a obtener la fracción, pero ahora la fracción de anilina en el acuoso. ¿Okay? Entonces ahí tengo básicamente los dos elementos que eran relevantes. Perdón, en el orgánico, en el X. Entonces esta es la vector de fracciones de anilina en este caso era, perdón, en el X es orgánico. Y entonces voy a ponerlo igual, acá. Esto es despejar el vector de fracción de anilina en el acuoso. Entonces voy a simular. Como yo sé que todo lo que estaba antes de la simulación funciona, entonces voy a poner el breakpoint acá. Si observan, el breakpoint me aparece con gris. ¿Por qué me aparece con gris? Porque no he guardado. Cuando guardo, aparece en rojo. Yo le doy run. Yo sé que todo esto estaba bien porque ya lo revisé y ahora voy a hacer la inversión de matrices. Y fíjense que ahora la inversión de matrices me da un valor negativo, yo creo, porque aquí hay una definición que está mala. Entonces, si me esperen un momento. Como estamos en vivo, esto puede pasar. Porque esto es un menos Y ya. El problema está en la definición de este que está acá, porque esto era con un menos. Ahora sí va a funcionar. Lo voy a correr de nuevo y ahora le pongo step. Y ahora sí. Ahora sí funciona. ¿Ya? Y ahí están las fracciones que si observan, a medida que pasamos de la etapa de más abajo, de la etapa 10, hacia la etapa 1, que es la etapa de más arriba, lo que está haciendo, en este caso, el acuoso, es que está, en este caso hacia abajo, se está descargando. Hacia abajo se está descargando. Y lo que está haciendo ahora el orgánico es que, como ustedes pueden ver, a medida que va hacia arriba, eso quiere decir a medida que va avanzando, se está cargando. ¿Ok? Entonces, finalmente, si queremos ahora esto transformarlo en una gráfica, para hacer el postprocesamiento, podemos utilizar una función que grafica, que en este caso es la función plot. Y con esto vamos a terminar. Entonces, gráfico de resultados. Entonces, en el gráfico de resultados, MATLAB tiene muchas funciones para graficar y yo les recomiendo que las revisen porque la calidad de los gráficos que te entregan son súper buenas. ¿Ya? Ustedes pueden guardar gráficos, por ejemplo, en formato EPS, que luego pueden usar para poner en un póster gigante y no va a perder resolución.
Ya son súper buenas por eso. Y la presentación es bastante buena. Yo creo que una de las mejores calidades que hay por lejos, por ejemplo, con respecto a Excel. Ya, entonces, el gráfico que voy a usar yo se crea con la función plot, y para eso primero tenemos que decir dónde queremos que lo grafique. Vamos a pedirle que cree una ventana que se llama figura 1, y en la figura 1, ventana figura 1, le vamos a decir que plotee, que grafique, ¿qué cosa? En este caso, en el eje X queremos que grafique, vamos a pedirle que grafique un vector que está compuesto solo por etapas. Entonces, voy a definirlo acá y voy a decir etapas. Va a ser un vector que va a ir desde la etapa, en este caso sería la etapa 1, claro, de 1 en 1 hasta la etapa n. Ese vector que está ahí, lo voy a poner traspuesto. Ahora, esa instrucción dice que voy a definir un vector que se llama etapas, que va a ser un elemento que tiene parte en 1 y que llega hasta n, en este caso hasta 10, saltando de 1 en 1, es decir, 1, 2, 3, hasta 10. Entonces, en el eje X voy a graficar el vector etapas. En el eje Y, en el eje de las ordenadas, voy a graficar el vector Y. ¿Ya? Y voy a hacer lo mismo, pero ahora con el vector X. Etapas, y ahora el vector X. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a ponerle acá un comentario. Voy a poner guardar, y voy a ponerle run. Y observen que lo que hay acá es el gráfico de la variable Y. Ahí está cómo va al principio, parte completamente cargado, y a medida que va avanzando, se va disminuyendo su carga. ¿Por qué disminuye poco al principio y mucho al final? Porque como el sistema está en contracorriente, en la etapa 10 es donde se produce, es donde el orgánico tiene mayor disponibilidad para cargarse. Mientras que en la etapa 1, o sea, cuando está saliendo el orgánico, tiene una menor disponibilidad para cargarse porque el orgánico ya tiene la anilina adentro. Entonces ahora quiero graficar los dos elementos en el mismo gráfico. Ya, como está figura y luego viene plot y plot, debiese guardarlo en el mismo gráfico. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá, y vamos a poner save, y voy a pedirle que grafique hasta justo antes de la siguiente gráfica. Entonces observen que está el mismo gráfico, y ahora yo esperaría que se graficara, mantuviese la misma serie de datos, pero ahora graficara la siguiente serie, que sería la composición en el orgánico. Si le pongo step, fíjense que lo que pasa es que cambió el gráfico. Ya no es la fracción, la gráfica del acuoso, perdón, sí, del acuoso, sino que ahora es la del orgánico, porque está en 0,2. O sea, se perdió la serie anterior y apareció la serie nueva. Entonces, eso es porque cuando nosotras y nosotros definimos una variable con el mismo nombre, MATLAB lo que hace es olvidarse de la definición anterior que se había hecho y la redefine. ¿Ya? Por eso es tan importante poner un clear all y un CLC ahí, porque si es que existen variables con un nombre previo y no se han definido antes, van a ser utilizadas. ¿Ya? Entonces, para poder graficar dos cosas, lo que tengo que hacer no es sobreescribir la serie de datos, sino más bien decirle que van a haber varias series de datos. Y eso se hace con la instrucción hold on, ya que básicamente dice, espera porque vas a tener varias series de datos. Entonces, si ahora volvemos a resolver, fíjense que ahora está. Entonces, básicamente, en el eje, el X, la línea azul representa cómo el orgánico avanza en esa dirección, cómo se va descargando, y cómo el Y que avanza en la dirección opuesta se va cargando, que sería el orgánico, que se va llenando de materia. ¿Ok? Y básicamente con eso tenemos la presentación de los resultados. Si quieren mejorar la presentación de los resultados, pueden explorar varias opciones de la función plot. Ya, por de pronto yo les voy a comentar unas que son muy sencillas. Si quieren rápidamente definir color, tipo de línea y marcador, eso se puede hacer a continuación de la instrucción plot con un código que es bien sencillo. Código de color, por ejemplo, rojo, red, tipo de línea,
línea continua y tipo de marcador, un círculo. ¿Ya? Y voy a utilizar otro color, en este caso blue, voy a utilizar otra línea, en este caso voy a utilizar una línea punto, línea punto, y voy a utilizar un marcador que va a ser un marcador que es una cruz. ¿Ok? Si yo vuelvo a resolver, fíjense que ahora aparece eso. ¿Ya? Si ustedes quieren ahora agregar una leyenda a la gráfica, usen la función legend, todo esto dentro de figure. ¿Ya? Legend, y tienen que poner el nombre de las series de datos en el mismo orden en el cual fueron graficadas. Por ejemplo, en este caso tendríamos que esta sintaxis incluye, esta función necesita dos elementos, entre comillas sencillas, porque es un string, es una variable que es de texto, ¿ya? Y entonces, la primera variable de texto sería el nombre de la primera serie de datos, que en este caso sería la de Y, que sería fracción, y esta sería la fracción de Y, que correspondería a la fracción del acuoso. O quizás más sencillo podríamos acuoso. Y en el otro sería el X, que fue la segunda serie que describimos, sería orgánico. Si quieren cambiarle el tamaño de letra o otras cosas, pueden revisar las instrucciones que tiene MATLAB disponibles, o pueden hacerlo también editando directamente el gráfico. Ok, y también, como para terminar, le vamos a poner una etiqueta a los ejes. En este caso vamos a poner que la etiqueta del eje X, Xlabel, corresponde a, en este caso el Xlabel corresponde a la etapa, ¿ya? Y el Y-label, que sería la etiqueta del eje Y, corresponde a la fracción en base libre de soluto, o sea, fracción máxima, base libre de soluto. ¿Ya? Ustedes pueden poner ahí, bueno, el código que usa, o sea, el intérprete que usa es el mismo de LaTeX, por lo tanto pueden utilizar underscore y básicamente va a implicar entonces que van a agregar, por ejemplo, un subíndice, o upper score y una de estos hat y va a definir un superíndice. ¿Ya? Y el título, que vamos a ponerle, y por ejemplo aquí podemos ponerle que quede por ejemplo en negrita, bold font, esa backslash con BF implica bold font, o sea, va a estar en negrita todo lo que voy a escribir a continuación, va a ser en este caso evolución de la descarga de anilina, por ejemplo, o algo que ustedes consideren más apropiado como título de anilina. Entonces vamos a hacerle run ahora, y fíjense que ahora esto va a quedar mucho más presentable. Ahí está. Entonces tienen fracción másica, etapa, para el acuoso, el orgánico y la evolución. Entonces fíjense que lo que estoy observando es que con el flujo de orgánico que tengo, luego de la etapa 5, etapa 6, ya no hay mayor mejora porque el orgánico está completamente cargado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que aumentamos el flujo o la disponibilidad? Por ejemplo, lo llevamos hasta 20. Fíjense que ahora lo que tenemos es un orgánico que, como hay más disponibilidad, se carga menos porque hay más orgánico, y eso ¿qué implica? Implica que el acuoso sale menos cargado. ¿Qué pasa si volvemos a hacer este mismo ejemplo, pero ahora utilizamos el cuádruple? Y esto es justamente lo que les comento con el análisis de sensibilidad. O sea, ahora probar distintos escenarios. Fíjense, y ahora pasa eso, ya que básicamente el sistema no se carga, de hecho podríamos seguir agregando etapas y el sistema se va a seguir cargando, lo que implica entonces que tenemos casi una composición cercana a cero al final. ¿Ya? Si quieren explorar más elementos relacionados con la forma de graficar, los invito y las invito a que descarguen luego este archivo que se los voy a mandar y sigan jugando con las opciones que hay ahí. ¿Ok? Por mi parte, terminamos acá la clase de hoy. ¿Ya? Fue una clase más bien tipo taller, y quisiera preguntarles si tienen dudas respecto a esto, qué quieren hacerme ahora, o en su defecto, si es que después les aparecen, también pueden escribir por correo. ¿No? ¿Están claras y claros todas y todos? Sí, está claro, profe. Harta información nomás, pero a mí al Sí, menos pero me ahí, gustó la forma en que ya, llevó la clase.
Súper. Ya, mira, Gabriel y al resto de los compañeros y compañeras. Ya, ¿qué les... Esto es mucha pega porque hay que... Ya tengo todo bien, dice Macarena, gracias. Si tienen dudas, revisen de nuevo esto, ¿ya? Comentario mío, personal, ¿ya? Para ustedes, entre nos, aunque después toque abierto a todas y todos. A mí nadie me enseñó a usar este software, lo aprendí solito, y no es por decirle, no, es que yo me esforcé mucho y eso, no, nada. Básicamente el comentario que quiero hacerles con eso es que con trabajo esto es algo que se puede adquirir, ¿ya? Si alguna o alguno de ustedes se siente de repente amenazada o amenazado con esto porque me equivoco, porque no funciona, porque estoy un poco ya desesperada o desesperado, no se preocupen, ¿ya? Porque estamos aprendiendo, mi pega justamente es que ustedes aprendan esto y lo aprendan bien para que sea una herramienta que usen en el futuro, ya sea MATLAB o Python, por ejemplo, que es lo mismo, o es muy similar, perdón. Y básicamente lo que les pido sí es que sean resilientes. Si se equivocan, es normal. Si no les sale al principio, como me salió a mí, es normal. ¿Ya? Yo para llegar a como un manejo más o menos decente de este software han sido años y básicamente creo que ustedes saben cosas mucho más complejas que esto. ¿Ya? Las máquinas son bastante menos inteligentes que las personas. Entonces básicamente con un poco de paciencia, sí, hay que tener paciencia, pueden aprender esto y lo pueden aprender súper bien. ¿Ya? Entonces, si se sienten intimidados o intimidadas con esto, recurran a mí, recurran a los ayudantes ahora, no después. ¿Ya? Porque mientras más nos alejamos, esto se va a hacer cada vez más complejo, porque tengo que agregarle más complejidad, porque vamos a resolver problemas distintos. ¿Ya? Entonces, si tienen problemas ahora con el programa, es importante ahora mismo atajarlo. ¿Ya? Eso, agradezco el comentario de Gabriel en este caso, que se agradece cuando dicen que las cosas son más o menos bien. Y bueno, los veo y las veo, nos juntamos el próximo martes. ¿Vale? Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta Chao, luego. chao. Chao, profe. Gracias por todo. Que esté Gracias, bien. profe, Chao, que que les esté vaya bien. bien.